Muy buenas tardes, seguimos en el 39º Congreso de Obstetricia y Ginecología acá desde el Casino Enjoy de Viña del Mar, ahora con una nueva invitada, Carolina Orellana, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Gracias por estar acá, Carolina. Gracias a ti por la invitación. Cuéntanos un poco, acabas de hacer una presentación, háblanos un poco de la temática que estuviste exponiendo. Bueno, yo soy ginecóloga infanto-juvenil y perita en sexología forense. Entonces, acabo de presentar en el módulo de infanto-juvenil sobre violencia sexual aguda, sobre todo la actualización de la normativa, porque en octubre del año 2022 salió el decreto 72, que nombra dos nuevos GES, y uno de ellos es el 86, que se trata sobre atención integral a víctimas de violencia sexual aguda. Así que, estamos trabajando en eso también desde el nivel central del ministerio y presenté. ¿Cuáles son los beneficios que traen eso para las personas que están afectadas por esto? ¿Cómo lo activan? Es súper importante porque, bueno, evidentemente la violencia sexual aguda quizá es la mínima parte de la violencia sexual en general. Sin embargo, es importante primero porque visibiliza el tema. Y además que al ser GES tiene garantía en oportunidad, tiene límite de tiempo de atención, y no solamente la atención aguda en el servicio de urgencia, que ya estaba dentro de la norma, sino que además tiene un seguimiento. La paciente tiene, las víctimas tienen derecho a un seguimiento por médicos, o sea, por atención médica, 4 atenciones psicológicas a un plazo de 1 año, y una atención por psiquiatra. La primera atención de seguimiento debe ser antes de los 35 días. Entonces, es interesante porque sabemos que GES es una ley, o sea, es ley hoy día que si tú eres víctima de agresión sexual aguda, que significa ser víctima en las últimas 72 horas, tienes garantía de todo lo que le des. ¿Esto tiene que ser mediante una denuncia y una relación con No, para la nada, policía? súper importante eso. Bueno, en este país, y todos estamos, los profesionales de salud, estamos obligados a denunciar cuando nos enteramos de una agresión sexual en menores de 18 años. Sin embargo, en pacientes mayores de 18 años, el GES no tiene que ver con la denuncia. O sea, si la paciente o el paciente no quiere hacer una denuncia, es libre de no hacerlo, sin embargo, tiene derecho a esta garantía. Correcto. Cuéntame un poco, estamos hablando de una garantía que va a beneficiar a ¿cuántas personas aproximadamente, un porcentaje? Mira, hasta hoy día, esto salió un decreto el año pasado, en octubre del año pasado, en enero llegaron varios cargos a diferentes servicios, ya hay más de 1000 pacientes atendidas por este GES hasta septiembre del año 2023. Cuando nosotros planteamos este GES teníamos un público más o menos de 2.500 a 3.000 pacientes al año. Probablemente, claro, ahora está empezando, va a ser un poquito menos, pero más o menos deberían ser cerca de 2.000 víctimas. Oye, y esto es reciente, pero me imagino que plantea un montón de nuevos desafíos al ser algo nuevo. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo se sigue construyendo esto? El principal desafío ahora para adelante es, yo diría que intencionar comités o unidades de protección en los hospitales, tanto de adultos como pediátricos, sobre todo en los pediátricos, que manejen maltratos, y uno de los maltratos más graves es la violencia sexual, sobre todo en pacientes no agudos. Yo creo que ese es nuestro próximo desafío importante, como tener un protocolo de respuesta en la red pública y privada en agresión sexual no aguda. Bueno, Carola, te agradezco mucho tu tiempo, sé que estaba apurada, pero muy interesante todo. Y felicitaciones, ¿eh? Cuéntame para terminar, ¿fue muy difícil activar este GES? ¿Hubo un trabajo muy de la sociedad o tuyo personal, sí, muy arduo? Bueno, yo vengo del Hospital Roberto del Río. Nosotros vemos muchas víctimas de agresión sexual porque estamos al lado del servicio médico legal. Entonces, el grupo del Hospital Roberto del Río es el que impulsó este GES. Aquí también voy a hacer un homenaje a la doctora María Isabel Galás, porque ella trabajó en el comité y sobre todo en víctimas de violencia sexual en el Hospital Roberto del Río por mucho tiempo, y el grupo del Roberto del Río fue el que presentó esto al ministerio, antes que como el año 2019-2020, y el decreto salió en octubre del año 2022. Yeah. O sea, yo creo que fue
para los tiempos ministeriales no fue tan lento. Así es, así es. Bueno, felicitaciones por la gestión y mucho éxito en Sí, lo muchas que gracias. viene. Sabes que yo creo que esta administración tiene como prioridad, bueno, evidentemente los temas de género, los temas de diversidad, pero también el manejo de la violencia basada en género y violencia sexual es uno. Y esto se enmarca también en algo que hemos escuchado mucho acá en el Congreso, que es un trato más personalizado con el cliente, ¿no? Que es un poco, se ha convertido un poco en uno de los lemas acá, ¿no? Él o la usuaria, no se dice cliente. No. Paciente. Eso. Paciente. Y la palabra paciente también está un poco cuestionada, porque Ya. el paciente no tiene que ser pasivo, ¿cachai? Entonces muchas veces, y sobre todo los británicos hablan de usuario, usuaria. No. Sí, yo creo que esa es la palabra más correcta. Pero por ahí va, humanizar a la persona y no verla como... Sí, que la atención sea integral, con un trato respetuoso, con consentimiento informado, explicado, respetando la autonomía de las pacientes. Tomándose el tiempo, Sí. tratando con sensibilidad. Estamos tratando de cambiar ese paradigma que tenemos un poco en la ginecología, yo creo que los más antiguos, los médicos en general más antiguos, tienen esta cosa como muy paternalista, la medicina paternalista, y ya no estamos en ese... deberíamos pasar ya a avanzar, ir avanzando. Y cada vez tenemos más ginecólogas mujeres, lo que también es muy importante porque le va dando otra sensibilidad a la profesión. Así ¿no es es, cierto? la mayoría hoy día de los médicos en formación en ginecología son mujeres, yo te diría como en un 80% hoy día. Y antiguamente, cuando yo me formé, el año 2006, que entré a la beca, era absolutamente lo contrario, éramos muchos menos mujeres. Un cambio grande que se viene en la atención. Así es. Ya. Así que Muy estamos bien. esperanzados. Muy bien, felicitaciones, que te vaya muy bien. Gracias, te pasaste, chao, chao.